Señor presidente, tras conocerse las nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas en Los Olivos, donde murieron 13 personas, muchas voces políticas y sociales se han manifestado pidiendo la renuncia del ministro del Interior. ¿Usted cree que el titular debería dar un paso al costado? En ATV hemos informado de locales y villas que pueden servir para pacientes COVID, pero parecen elefantes blancos. Esto sucede con el Hospital de Aislamiento de la Victoria en Chiclayo, que usted visitó en julio. Allí no hay camas ni equipos para atender a los pacientes por COVID, ni camas UCI ni nada. ¿Qué puede responder a la población de dicha zona? Señor presidente, usted indicó en una alocución anterior que estamos en la fase final de la pandemia y las últimas cifras del SINADEF indican que hay un leve descenso en cifras. Sin embargo, algunos especialistas indican que aún estamos a la mitad de la pandemia. ¿Podría aclararnos qué quiso decir con lo manifestado para tranquilidad de la población? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra para que responda referido a los hospitales. O sea, ATV se refiere en primer lugar sobre el tema de la discoteca Thomas de Los Olivos, a la cual ya nos hemos referido con amplitud, y el propio ministro del Interior ha sido claro en decir que se va a investigar con mucha profundidad para determinar los responsables y que se asuma esta responsabilidad como corresponde, ¿no? Pero también nos hace referencia sobre un esfuerzo que se ha hecho en Chiclayo de ampliar la capacidad hospitalaria a través de un hospital temporal y que no se está utilizando en su integridad, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo para, dada la emergencia en que nos encontramos por esta pandemia, aumentar la capacidad de atención en camas en alrededor de 7.000 camas en todo el Perú, ¿no? Quizás las dos regiones donde más camas hospitalarias se han instalado han sido Piura en el norte y Arequipa en el sur, ¿no? Porque después de Lima son las dos regiones que tienen la mayor cantidad de población concentrada, ¿no? Pero también se han hecho camas hospitalarias en todas las regiones, ¿no? Entonces, en algunas se las usa intensamente, en otras solo marginalmente en función de cuando la capacidad del hospital es rebasada por la cantidad de pacientes, entonces ahí se tiene estas construcciones que son temporales, ¿no? El problema sería que se requieran las camas y ya no haya, ¿no? Aquí en algunos casos se ha dado, como hay una reducción gradual de la necesidad de camas en los últimos 10 días, de que algunas construcciones que se ha hecho no se están usando necesariamente al 100%, pero yo también nuevamente le pediría a la ministra de Salud para que nos pueda un poco explicar cuál es el manejo y no se crea que esas construcciones temporales son para atender casos graves, ¿no? Es precisamente para casos leves y los casos hasta moderados. Ya los complejos van al hospital y van a las UCI que están normalmente en los hospitales, como está ocurriendo en Chiclayo y seguramente en otras ciudades del Perú. Yo he estado hace 2 días en Tumbes, exactamente en Zarumilla, donde había 50 camas más. Y luego he ido a Cajamarca, donde también hemos aumentado la capacidad hospitalaria. Hoy día, el ministro de Transportes y Comunicaciones está en Amazonas, está en Bagua, en Ucubamba, está 150 camas adicionales poniendo a disposición de la población en 2 sitios diferentes. El ministro de Vivienda está en Puno, ahorita está en Puno, viendo cómo soluciona el problema de oxígeno en Puno. El ministro de Defensa se encuentra en Moquegua,
también viendo la situación allá en esta región, ¿no? Entonces, estamos a nivel nacional. Incluso hoy en Consejo de Ministros, 3 ministros están en el interior del país viendo este problema. Pero un poco para ver, ya con el conocimiento técnico profesional de la ministra de Salud, que nos explique cuál es el uso que se da de estos hospitales temporales, ministra. Gracias, presidente. Con respecto a este centro, se encuentra ubicado en el Colegio Augusto Salaverry y depende del Hospital Regional Docente de Chiclayo. Han tenido dificultades y el gobierno regional ha hecho recientemente una reunión en donde han acordado que Salud pueda encargarse de la administración porque han tenido dificultades para poder ubicar personal suficiente, recurso humano que pueda atender a las personas allí ubicadas. Ese establecimiento es solamente para casos leves, presidente. Sin embargo, ha habido un esfuerzo y están intentando colocar también una planta para que pueda evolucionar a leves a moderados. Por el momento solamente atiende casos leves. El problema que se ha presentado allí, a diferencia de otros centros que efectivamente sí están funcionando, es que han tenido dificultad con el recurso humano. Y por ello, en esta reunión se ha firmado un acuerdo para que la administración, por la parte del recurso humano, pueda encargarse a Salud, con los cuales están haciendo ya los trámites necesarios. En ese momento, en las coordinaciones, nos apoyó el ministro de Agricultura en el último viaje que acudió a la zona, presidente. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, lo que ocurre, y hay que tenerlo bien claro, que los hospitales de Tumbes, de Piura, de Loreto, de San Martín, de Madre de Dios, de Tacna, quien gerencia y los administra son los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales. Solamente el Ministerio de Salud administra y gerencia los hospitales de Lima. El proceso de regionalización transfirió la competencia de esos hospitales que antes los veía el Ministerio de Salud. Años atrás, el hospital principal de Trujillo lo veía el Ministerio de Salud, ¿no? Y desde aquí era la gerencia. En el proceso de regionalización se le transfirió la gerencia y la competencia al gobierno regional, y así en todas las regiones. En una crisis como la que nos encontramos, es el gobierno regional el que tiene que atender los problemas y nosotros hacemos transferencias presupuestales. Pero como la crisis es severa, hay veces supera la capacidad de respuesta del gobierno regional. Entonces nosotros como ente rector, el Ministerio de Salud y como gobierno nacional entramos también a apoyar. Y por eso es que cuando excede la capacidad de atención el hospital, construimos al lado o cerca, en una instalación, un hospital temporal. Pero ¿quién lo tiene que administrar? El propio gobierno regional a través de hospital. Es como una extensión del hospital, este hospital temporal. En varias regiones funciona muy bien. El gobierno regional dice, yo lo asumo, contrato gente y es una extensión de mi hospital. Son como que mi hospital que tenía 200 camas, ahora tiene 250 con las 50 que hemos construido nosotros como gobierno, ¿no? Pero ocurre en algunas regiones donde dice, mira, no puedo atender esta extensión. Entonces, está ahí, no puedo atender. Entonces, nosotros vemos alguna otra forma y como lo estamos haciendo en varias regiones, le encargamos, por ejemplo, a Salud. Salud, ¿tú puedes hacerlo? Sí, lo hago. Entonces, te lo damos. Igual, no quiere decir que para usar ese hospital temporal tienen que estar asegurados en Salud. No, porque en una emergencia como la que estamos viviendo, el paciente puede ir asegurado o no, la administración la hace Salud. Entonces cuando, como en este caso en Chiclayo, ¿no?, en Lambayeque, el gobierno regional dice, no puedo administrar esto, perfecto, firma un convenio y nosotros lo vemos. Demora un poquito hacer ese cambio, pero la intención es poner al servicio de la población todos estos hospitales. Y la última pregunta que hace ATV va dirigido a mí, donde me dice, ¿a qué me refiero cuando digo que la cifra, que estamos en la última etapa? Miren, tenemos absolutamente claridad. Cuando hablo de última etapa no digo que es una etapa que dura una semana, que ya estamos terminando, que ya el COVID se va, que el virus está de salida y que ya... No. Nosotros, la primera etapa, que son etapas largas, es la etapa de llegada del virus al país.
la etapa del contagio. El contagio primero, que era externo, era un virus importado. Luego se vuelve en virus comunitario, es decir, nosotros mismos comenzamos a ver. Entonces es una etapa larga de aumento de los contagios, que la curva sube, sube y sube. Ahí hemos hecho una etapa de contención para que no suba estrepitosamente, que suba, pero no estrepitosamente, para que nos permita tener mayor capacidad de respuesta, más hospitales, medicamentos, EPP, ventiladores mecánicos, y eso es la primera etapa. Luego la segunda etapa larga es la de estabilización, ¿no? Llega a un nivel donde el nivel de contagios más o menos se equipara con el nivel de altas, de los que superan la enfermedad. Y esa es otra etapa. Se habló alguna vez de una meseta. La meseta es larga, ¿no? Y uno dice, la meseta sí, pues es una meseta, no es un cerro que sube y baja, eso, larga, ¿no? Y ahora, como ha dicho la ministra, las propias cifras del SINADEF, lo que vemos, hay un ligero descenso a nivel nacional, ¿no? Las personas fallecidas en exceso por todo concepto, hace un mes eran 600. Y ahora bajaron a 580, 550, 520, 500, 480, 450 y ahora está alrededor de 400. Es decir, en un mes han bajado los fallecidos por todo concepto, COVID y todo concepto, han bajado de alrededor de 600 a alrededor de 400, ¿no? Entonces estamos ya en una fase de un lento descenso. ¿Esto cuánto dura? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? No, dura meses, en el cual tenemos que seguir conviviendo con el virus y siendo responsables. Y quizás, ¿cuándo vamos a empalmar con la siguiente etapa? Cuando llegue la vacuna. O sea, esta etapa es tan larga como esperar la vacuna. Y si la vacuna llega en 6 meses, esta etapa va a ser de 6 meses, pero con descenso en la medida que sigamos todos unidos combatiendo a la pandemia, ¿no? Pero primero, la primera etapa era la elevación de los contagios, luego el equilibrio y luego ahora, como se ven en camas de hospitalización, en cantidad de personas fallecidas, se ve un ligero descenso que no puede generar triunfalismo, no. Un poco de tranquilidad, sí, poquito de tranquilidad de que está descendiendo, pero insistir en la responsabilidad de nosotros como autoridades y de la población. Este es un trabajo de todos para que siga gradualmente descendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la vacuna. La semana anterior explicamos ampliamente con la vacuna. Cuando la próxima semana tengamos información actualizada, daremos información relevante sobre la vacuna. No hemos querido hoy día para no ampliar el tema, pero de la semana pasada a esta hay cosas muy importantes de avances significativos de la vacuna. Tan es así que como la vacuna va a tener que ser también un examen clínico aquí en el Perú, hay 2 universidades que van a hacer el soporte académico y científico de la aplicación de la vacuna aquí. La Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cada uno va a ver una cantidad. Entonces, abrieron la lista para que se inscriban los voluntarios. La abrieron y al momento tuvieron que cerrar porque excedieron todo. Al momento, en un ratito. Entonces, es la confianza del trabajo articulado que estamos haciendo como gobierno, es la confianza que da la propia universidad del trabajo científico que está haciendo y es la confianza de la población también en este sistema. Así ya se cerró la Cayetano Heredia, ahora va a ser la San Marcos y la próxima semana se va a empezar los estudios clínicos. Eso lo informaremos la próxima semana para que vean que hay un proceso. Y ahí va a terminar esta larga fase en la que nos encontramos actualmente. Por favor. Cuarta pregunta de Semana Económica. Este gobierno dejará un Perú con máximos de deudas y déficit fiscal en décadas.
El marco macroeconómico multianual plantea medidas tributarias para impulsar los ingresos. Esto quiere decir que se descartan las medidas tributarias anunciadas hace algunas semanas para promover la inversión privada y para las que se iban a solicitar facultades legislativas. Si fuera así, ¿qué medidas planteará el MEF para recuperar la solidez macrofinanciera de las finanzas públicas? En mayo, el MEF aprobó una emisión externa hasta por 4.000 millones que todavía no se ha efectuado. ¿Cuándo se hará? ¿Será usado para cubrir el costo fiscal de la devolución de los aportes de la ONP? Además, el proyecto de ley de endeudamiento prevé la emisión de bonos para obtener los recursos asociados a las garantías de programas como Reactiva Perú. ¿A cuánto asciende el gasto previsto para las garantías en el 2021? Bien, como el medio de comunicación es Semana Económica, prácticamente sus inquietudes van directamente dirigidas a la ministra de Economía y Finanzas. Por favor. Gracias, presidente. Primero, me gustaría dar algunos conceptos generales, lo que significa para todos los ciudadanos el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene dos componentes, los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Nosotros vamos a enfrentar niveles de déficit fiscal inusuales para el Perú, claramente en el año 2020 y 2021, porque es la decisión que había que tomar luego de la pandemia que estamos enfrentando, que ha sido la crisis de salud y la crisis económica más grande de todos los tiempos. Por el lado de los ingresos, la caída en los ingresos que ha mencionado el presidente de 30.000 millones de soles responden a la decisión que tomamos en abril de proteger la salud. Nosotros sabíamos que partíamos de problemas estructurales con el sistema de salud. Como lo hemos mencionado varias veces, teníamos menos de 300 UCIs cuando inició la pandemia, entonces se tomó la decisión de tener uno de los confinamientos más estrictos y más severos del mundo. Eso ha determinado, eso es lo que explica cómo se ha desempeñado el PBI y eso directamente explica la recaudación. Eso es por el lado de los ingresos, entonces fue una decisión de proteger la salud. Por el lado de los gastos, esta pandemia, y lo dijimos desde el inicio, no íbamos a escatimar en los recursos que se necesitaran para proteger la salud, para proteger las vidas, para proteger a las familias. Eso es lo que ha determinado, como también lo ha dicho el presidente, un esfuerzo fiscal muy grande, pero era lo que había que hacer. Había que utilizar toda la solidez fiscal del país para poder atender a la pandemia. Entonces, por eso es que este y el próximo año, vamos a experimentar déficits fiscales inusuales para el Perú, pero responden a la decisión que había que tomar frente a esta crisis sanitaria y esta crisis económica sin precedentes. A partir del 2022 nosotros proponemos medidas, porque obviamente el país tiene que recuperar el espacio fiscal. Se estima en el marco macroeconómico medidas tributarias por 1.5 puntos del PBI. Creemos que esto va sobre todo descansar en mejoras de eficiencia tributaria. Ya antes lo hemos hecho, gracias a todos los avances que se ha tenido, por ejemplo, en los comprobantes electrónicos, la masificación que ha habido, todo el componente digital que ha desarrollado la SUNAT. Hemos logrado que entre el 2017 y el 2019 la presión tributaria pueda aumentar en 1.6% del PBI. Somos uno de los países con los mayores niveles de incumplimiento del pago de impuesto a la renta. También somos uno de los países con los menores niveles de presión tributaria. Entonces tiene que haber un enorme esfuerzo por el lado de mejorar la eficiencia en la recaudación. Sobre medidas, también es importante mencionar que hemos aprobado el año pasado la norma antielusiva y vamos a comenzar a tener también intercambios de información con más de 100 países. Entonces hay unos esfuerzos que se vienen construyendo desde hace varios años. Por el lado de medidas específicas, en el marco de la delegación de facultades ya hemos aprobado una serie de medidas como, por ejemplo, el fraccionamiento, la prórroga del impuesto a la renta, la prórroga del régimen especial de recuperación del IGB, las tasas mayores de depreciación acelerada y definitivamente tenemos previstas unas medidas adicionales que obviamente se aprueban con rango de ley. Estamos evaluando cuál es el mejor mecanismo. Por ejemplo, queremos plantear la eliminación de la carga tributaria del ITAN para el próximo año. Eso es respecto a
a las medidas tributarias. Respecto a la consulta sobre la autorización del endeudamiento, nosotros cuando se inició la pandemia prevíamos el enorme impacto que iba a tener sobre la economía, por eso se diseñó uno de los planes económicos más grandes de la historia del Perú y también más grandes de la región. Acá se previó un componente de gasto público que hemos venido financiando en primer lugar a través de reasignaciones presupuestales. A lo largo de estos meses hemos hecho algunos recortes en lo que llamábamos gastos no esenciales. También estamos aplicando un concepto de fungibilidad en el uso de los recursos. Tenemos dinero en cuentas, hace muchos años, digamos, ahí depositado en cuentas, estamos utilizando, dándole movilidad a ese dinero. También vamos a tener acceso al Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces, esta autorización que dimos del endeudamiento es una autorización, no significa que necesariamente se va a tener que dar. Entre marzo y septiembre a la fecha hemos utilizado básicamente reasignación presupuestal, fungibilidad y los fondos de estabilización fiscal. Y nosotros siempre evaluamos cuáles son las condiciones del mercado financiero para tener las mejores condiciones para cualquier emisión de bonos. Sobre la consulta, si esto va a servir para pagar la ONP, nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra posición. Si hubiera una insistencia con el proyecto de ley, vamos a obviamente utilizar todos los marcos que contempla la Constitución. Hoy día hemos presentado una propuesta que nos parece sostenible, nos parece que va en línea con lo que buscamos, es que todos los peruanos tengan más pensiones. Sobre el tema de Reactiva Perú, nosotros cuando inicialmente solicitamos la autorización a la Contraloría para emitir las garantías, recordemos que esto es un préstamo, esto no ha implicado ningún desembolso del Tesoro Público, sino que los desembolsos están previstos en caso las empresas no paguen los préstamos. Nosotros inicialmente las autorizaciones que hemos solicitado a la Contraloría de la República para poder emitir estas garantías prevían una pérdida del 25% del portafolio. Ahora, con la información que tenemos, nuestra estimación se ha reducido a 17%. Esto recuerden que va a ser asumido en 3 años. El número que estamos manejando, dado estos supuestos, pero es un supuesto, todavía tenemos que ver cómo va efectivamente desempeñándose estos pagos. Tenemos una primera estimación de una previsión de 6.000 millones de soles para el próximo año. Esto de acá es un pasivo contingente, no se ha programado en el presupuesto porque todavía no es una deuda firme, es un pasivo, pero la ley de endeudamiento prevé los mecanismos legales que en el caso que se materializara este riesgo, se hará la emisión de bonos. Probablemente en ese momento se va a buscar una reasignación presupuestal y también tenemos el marco legal para poder hacer una emisión de bonos. Pero como lo menciono, es todavía un pasivo contingente, no hay claridad, no es una deuda firme, por eso es que no ha sido incluido en el marco, pero sí se ha autorizado en el marco presupuestal, pero sí se ha autorizado la potencial emisión para cumplir con estos deberes. Gracias, presidente. Última pregunta de América TV. 1. ¿Por qué razón designó al ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA? ¿Cuáles son los méritos que consideró, teniendo en cuenta que usted se había abstenido de nombrar embajadores políticos desde que asumió su mandato? 2. Han sido reiterativos los llamados al Congreso a no hipotecar el futuro. Al respecto, ¿qué piensa del proyecto que está viéndose en Comisión de Economía para permitir el retiro del 100% de las AFP? 3. ¿Qué responsabilidad política asume el gobierno en la tragedia de Los Olivos? El ministro dio una versión inicial que claramente resultó que no era ajustada a los hechos. Quisiera que brevemente la ministra de Economía nos responda a la segunda pregunta de América TV respecto a qué significaría hipotecar el futuro respecto a este nuevo proyecto de ley del Congreso de la República sobre el retiro, ya no de una parte, sino del 100% de los depósitos en las AFP, por favor.
Gracias, presidente. A lo largo de la crisis, nosotros como gobierno hemos dictado medidas que respondan a las necesidades de los ciudadanos sin hipotecar el futuro del país. Siempre lo hemos dicho, el Perú no termina con la pandemia, el Perú no termina con las próximas elecciones. Justamente lo que hemos planteado como gobierno y hemos venido trabajando hace más de un año es una reforma integral del sistema de pensiones. Tenemos que garantizar que los peruanos reciban pensiones. Esto, como ya lo hemos explicado en la etapa inicial de la presentación, necesitamos que, como parte de la red de protección social que tiene que construir el país, es que las personas cuando se jubilen tengan ingresos que les permitan tener una vida digna. Obviamente hay mucho espacio de mejora para el sistema público, para el sistema privado de pensiones y justamente en eso queremos trabajar. Propuestas como la del Congreso no son propuestas que tienen los sustentos técnicos adecuados, que justamente va en contra de toda la lógica de poder no hipotecar el futuro del país y poder garantizar pensiones en el futuro de los peruanos. Esperamos, como siempre, que el Congreso tenga los espacios para las discusiones técnicas de estos proyectos. Creemos que no es, como ya lo hemos explicado antes, no es una situación recomendable, podrían haber algunos efectos también económicos, así que nosotros esperamos que el Congreso sea bastante prudente con las medidas que aprueba y que dé espacio a todos los sustentos técnicos que requieren ese tipo de medidas. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Por favor, al Premier yo le pediría que responda a la pregunta 3 de América Televisión, él como jefe de gabinete, sobre la responsabilidad política que asume el gobierno sobre cualquier hecho, no solamente el tema de los olivos, sino en general, siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por favor, Premier. Gracias, señor presidente. Como ya explicó el ministro del Interior, la versión inicial que dio el jefe del operativo, en base a las investigaciones y nuevos indicios que se están encontrando, no se ajustan a la verdad. Más aún, hay algún material que no ha sido utilizado y entregado en forma transparente. Hemos pedido que esta investigación se aclare lo más rápido posible, porque como gobierno siempre hemos sido transparentes y no vamos a permitir ningún acto de falta de honestidad o de falta de transparencia. Y en base a las conclusiones que se lleguen en la investigación, tomaremos como gobierno las decisiones más adecuadas, siempre velando por la transparencia y la veracidad en la información que nosotros damos a los ciudadanos. Nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de cualquier falta que se cometa dentro de cualquier institución y con toda seguridad tengan la plena seguridad que será sancionada como corresponde, porque no podemos mentir a la población y no podemos mentir a los ciudadanos de cualquier hecho que suceda. Siempre como gobierno hemos actuado con transparencia y lo seguiremos haciendo de la misma manera en cualquier acto que suceda en la vida nacional. Gracias. Gracias, Premier. Y bueno, yo terminaré respondiendo una pregunta de América Televisión respecto a la designación del ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA, ¿no? Este es un cargo de representación, al igual como tienen los embajadores, que son cargos diplomáticos de representación del Perú en diferentes países del mundo, ¿no? Hay alrededor de 120 países en el mundo que tienen una representación directa del Perú a través de un embajador. O sea, hay 120 embajadores. Normalmente los gobiernos anteriores al mío han usado una costumbre establecida en los gobiernos de que entre un 10 y 15% de los embajadores pueden ser políticos. Es decir, entre 12, 15, 18 de estos 120 embajadores los designa el presidente a su criterio. Obviamente, en personas que tengan las cualidades para ocupar ese cargo, ¿no? Yo soy una persona que siempre respeta la institucionalidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, el ministro,
siempre ha sido un funcionario de carrera, ¿no? Porque para eso se ha preparado. O sea, tiene una profesión, luego ha hecho una carrera en la academia diplomática y luego ha hecho toda una carrera de ascenso, ¿no? Y que ha llegado luego hasta tener la posibilidad de ser el ministro de Relaciones Exteriores. Y es respetado. Y en la medida de lo posible, es respetado para que estos 120 embajadores, aproximadamente, algunos más, algunos menos, distribuidos en todos los 5 continentes de nuestro país, sean embajadores de carrera, no políticos. Una vez más, respetando la institucionalidad, como lo hago respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, instituciones históricas a las cuales respeto, ¿no? Porque yo soy presidente temporal, un tiempo. Yo voy a dejar de ser presidente y las instituciones quedan, prevalecen, continúan con el tiempo. Y hay que fortalecer la institucionalidad, y eso lo hacemos. Solamente en casos particulares, como en este caso, en el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, es que he dispuesto de que el representante sea Vicente Ceballos, porque tiene las cualidades para cumplir esa función. Él no solamente ha sido presidente del Consejo de Ministros, él ha sido ministro de Justicia, es decir, el asesor jurídico del gobierno, ministro de Justicia, pero antes ha sido congresista, y como congresista en 2 oportunidades ha integrado varias comisiones, entre ellas la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea, tiene todos los pergaminos para ocupar ese cargo. Además, como todo político, puede tener personas que discrepen de él, pero nadie puede poner en cuestión su defensa permanente a la democracia que ha hecho Vicente Ceballos. Y necesitamos tener en ese tipo de cargos un demócrata a carta cabal. Es decir, un demócrata que represente al Perú en estas circunstancias. Más aún cuando estamos próximos a tener una elección para elegir el nuevo Congreso y nuevo presidente en nuestro país. Entonces, él como demócrata que es, como ex congresista, como ex ministro de Justicia, como ex primer ministro, que no tenga las cualidades para representar al Perú, por favor. Me parece que más la crítica viene por otro lado. Y eso es peligroso. Y eso es realmente, más que peligroso, vergonzoso. Hoy día, en la Comisión de Constitución en el Congreso de la República, una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Ceballos a la OEA si tiene rasgos andinos, y que quizás mejor hubiera sido designado como representante de Perú a Bolivia. O sea, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable, ¿no? Recuerdo que hace algunos meses, quizás el año pasado, dijeron inclusive que yo había sido invitado a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano, ¿no? Entonces que yo llegué a ser candidato a la vicepresidencia un poquito para equilibrar la plancha, porque era muy blanquita y entonces se necesitaba pues seguramente otro de rasgos andinos, ¿no? Seguramente. ¿No? Entonces, y hay gente que piensa así, ¿no? Lo dijeron el año pasado por mí, lo dicen ahora por Vicente Ceballos, o sea, que debe ir a Bolivia porque ahí están los andinos y mestizos, dice, ¿no? O sea, ¿qué tal falta de respeto a la población en pleno siglo XXI, ¿no? Y precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo. Mire,
El virus, el COVID-19, no hace distingo de nadie. El virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social, de condición económica. Ese virus, si no te cuidas, te mata. Tengas dinero o no tengas dinero. Seas inteligente o no tengas la suficiente cultura. Vivas donde vivas. Es decir, el virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas, que hace distingo entre las personas, que descarta y descalifica por los rasgos andinos, cuando le he dado yo las características correspondientes, ¿no? Es lamentable. Esperemos que dentro de las muchas lecciones que nos deje esta pandemia, es de ser más solidarios, es de tenderlos la mano entre todos los peruanos, en sentirnos todos iguales y respetarnos entre todos, sabiendo que somos diferentes, valemos lo mismo, valemos exactamente lo mismo, hombres, mujeres, valemos lo mismo, niños, jóvenes, adultos, valemos lo mismo, si hemos nacido en la costa, en la sierra, en la selva, valemos lo mismo, independientemente del color de nuestra piel, valemos lo mismo. Señora congresista, valemos lo mismo. Si no aprendemos eso, por eso es que un diminuto, invisible virus nos puede golpear, porque todavía quedan mentalidades como esa. Pero felizmente, esos son los menos. Creo que el Perú cada vez más se está uniendo, se está valorando por lo que somos y está con ese valor, ese empuje, ese entrega, ese coraje, dispuesto a vencer este problema y cualquier otro. Así que ha sido, disculpen, una larga conferencia de prensa, pero creo que ha sido puntos necesarios que comunicar a la población. Así que ni ese tipo de comentarios bajos nos desaniman, al contrario, nos dan mucho mayor fuerza para seguir trabajando a favor de todos los peruanos, inclusive de las personas que piensan equivocadamente. También por ellos trabajamos con el mismo esfuerzo, por todos los peruanos. Muchas gracias. Señora. Ha sido entonces la conferencia de prensa a cargo del presidente de la República. Bien, de esta manera culmina entonces la conferencia desde Palacio. Vamos a hacer incidencia en puntos importantes que no solamente ha expuesto el presidente de la República, sino también los representantes del gabinete. Y esto con respecto a varios temas. Ha tocado el tema de las pensiones, pero también ha tocado un tema muy importante y es el tema de lo que ocurrió hace ya casi 2 semanas en Los Olivos, en esta discoteca o en este restobar Thomas. Lo que ha dicho el propio ministro del Interior ha sido lo siguiente sobre esta intervención que ya hemos visto ha dado un giro a raíz de las nuevas imágenes de las cámaras de seguridad, imágenes y videos que incluso se quisieron desaparecer, se quisieron obviar hacia la Fiscalía para poder recabar más pruebas en la investigación que se está siguiendo. Pero el ministro del Interior ha dicho que aquí no habrá ningún encubrimiento, menos un espíritu de cuerpo falso dentro de esta institución. Estamos a la espera de las investigaciones de la Fiscalía y paralelamente hay una investigación de oficio que la está realizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Además, se ha señalado que el personal policial que participó en la intervención a esta discoteca o esta restobar ha sido removido y reasignado a otros cargos. Ojo, removido pero reasignado a otros cargos. Además, el ministro del Interior ha dicho que se ha evidenciado irregularidades en el recojo, custodia y conservación de la evidencia. Ya no solo estamos hablando de lo que ocurrió esa noche, en ese momento, sino que luego, con los videos, con la evidencia, con las pruebas, habría habido un mal manejo en la custodia, en la conservación y en el recojo. Se acreditaría que se habría brindado información falsa mediante documento oficial y se habría omitido u ocultado información. Todo eso lo ha reconocido el ministro del Interior, en donde también ha dicho que la información que se brindó inicialmente fue mentira, no se ajusta a la verdad.
se ha brindado información falsa, incluido a mi persona y a altos mandos policiales. Esto es una cita de lo que ha mencionado el ministro del Interior. Así que eso con respecto al operativo. Se sabe que se van a tomar mejoras en la disposición de este tipo de intervenciones policiales, pero también se ha mencionado y se han dado algunas novedades con respecto al sistema pensionario y por supuesto también con respecto a la atención para los niños con cáncer. Vamos a regresar después de una breve pausa para contarles todos los detalles de lo más importante de este discurso.